Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del abogado oficial mayor de Secretaría, por el cual comunica que el diputado señor Sebastián Torrealba reemplazará de forma permanente en esta comisión al diputado señor Andrés Celis. Comunicación de la diputada señora María José Hoffman, por la cual excusa su inasistencia a esta sesión debido a que a partir del lunes 4 de junio hasta el domingo 10 estará en misión oficial en Lituania en representación de la Cámara de Diputados. También hay que dar cuenta de un reemplazo temporal. El diputado señor Juan Antonio Coloma reemplaza por la sesión al diputado señor Enrique Van Rieselberghe. Es toda la cuenta. Esperando el ingreso de los invitados, se suspende por 5 minutos la sesión. Se reanuda la sesión. Sí, es que habíamos ya iniciado la sesión. ¿Qué tal, diputado? No, porque había mucha gente acá, están todos afuera. Bueno, ya se ha dado la lectura a la cuenta, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre temas varios se ofrece la palabra. ¿No? Diputado Mellado, por favor. Presidente, quisiera ver si usted nos puede decir cómo hacer el cronograma y las fechas en que vamos a partir con el proceso nuestro, porque según los diputados aquí presentes hay algunas expectativas de las universidades todavía y eso es importante. Le aclaramos un poco los tiempos. La semana pasada yo le solicité unos días a partir de la fecha inicial que queríamos partir era el día 1 de junio, no sé si se acuerdan, así lo habíamos planificado. Yo le solicité una prórroga de algo así como 10 días porque ya está montado un sitio, ya tenemos contratado el diseño, ya hay un prototipo. Les dije la vez pasada que los que quieran más detalle, yo no tengo ningún inconveniente en que me ubican, yo les puedo mostrar el sitio piloto, pero no lo quiero difundir todavía, no lo quiero hacer público hasta que no esté ya probado. Y ya hemos iniciado conversaciones con algunos actores claves de las redes de científicos y científicas y de algunas universidades que ya saben que se viene. Lo que queremos es generar un estado de entendimiento previo para que una vez que esté instalado, ojalá, o sea, que esté publicado, empiecen ya algunos actores a subir sus proyectos inicialmente, cosa que se genere el efecto bola de nieve. Entonces, si es que algún parlamentario el día de mañana o cuando quiera puede contactarme, yo les puedo mandar las distintas propuestas que tuvimos en materia de diseño. El sitio ya está en un servidor alternativo por mientras, ya compramos el dominio en NIC, o sea, está todo ya andando, pero nos faltan unos pequeños detalles para poder echarlo a andar. ¿Nos podrían ayudar haciendo una pequeña bajada, cosa que cuando vayamos a los distritos empecemos nosotros a... Absolutamente, nosotros nos comprometemos y estoy acá con la asesora Maite. Y nos comprometemos a hacer una bajada para que ustedes sepan las preguntas frecuentes. Igual el sitio va a tener un lugar de preguntas frecuentes, pero para que ustedes tengan también un pitch, un pequeño speech ahí sobre el tema. Sí, no, y eso ya lo tenemos conversado con gente de informática, del hecho de que haya un link en la página cámara.cl, un banner donde se pueda explicar la materia. ¿Parece? Diputado Toa. Si bien el proyecto que crea el Ministerio es muy reciente, creo que hay una efervescencia bastante grande, sobre todo en el mundo universitario, por el tema del capítulo de propiedad intelectual. Yo creo que sería bueno invitar a algunos actores, aunque sea para descomprimir un poco el tema. En particular, el rector Solesi me planteó el interés de que el CRUSH o algunos representantes del CRUSH pudieran ser invitados para escucharlo. Perfecto, diputado. Vamos a ver dentro del calendario. De todas maneras, esta precisamente es una de las materias que los mismos rectores podrían proponer
a la iniciativa que estamos planteando ciudadanos, o sea, decir, mira, hay una urgencia sobre un tema. De todas maneras, hoy día, de hecho, en primer lugar, tenemos invitado también por sugerencia del diputado Pablo Cast, al señor Paul Zielinski, que es experto en materia de transferencia tecnológica, uno de los principales encargados en Estados Unidos sobre el tema de transferencia tecnológica. Tuve la oportunidad de tener una reunión con él a la hora de almuerzo y conversamos casi una hora sobre precisamente este tema, que claro, más que ser un capítulo dentro del ministerio, es la modificación de un artículo que estaba en la ley desde los 80, sobre Fondesit, que se adecúa para eliminar las barreras iniciales a patentar, pero que hay toda una discusión sobre todo, sobre el último inciso que le agregó el Ejecutivo en la comisión mixta, que refiere al reembolso posterior, ¿ya? Así que hay harta duda con respecto a eso. Yo también manifesté mis dudas en la mixta, el diputado Mellado es testigo, yo dije es innecesario, pero el gobierno insistió y yo, al final estábamos todos muy interesados en que el proyecto avanzara. Y claro, y lo bajaron a 5 también a solicitud de algunos de los que están ahí. Yo dije incluso, me parece prescindible ese párrafo. Bueno, pero si es que no hay más otros o varios, podemos hacer pasar a los invitados, ¿les parece? En esta oportunidad tenemos invitado tanto al director de la Oficina de Transferencia Tecnológica del National Institute of Standards and Technology, señor Paul Zielinski, y también, posteriormente, tenemos invitada a la subsecretaria de Telecomunicaciones, la señora Pamela Guidi Macías, para analizar la infraestructura de telecomunicaciones para la conectividad, así como la implementación de nuevas tecnologías. Y acompaña a la subsecretaria, el jefe de gabinete, señor José Huerta. Teníamos pensado hasta eso de 18:30, 18:40, la primera exposición, algo corto, y para después destinar el resto de la sesión a la subsecretaria. Invitamos a pasar tanto al señor Paul Zielinski como también a la gente que lo acompaña, y de la embajada, Andrew y Lynn. Y también para después dar espacio a preguntas. Sí. ¿Hay ahí copias de la presentación? Si es que quieren, para que la pasen para allá. Esta tiene un... ahí sí. ¿La tienes también en...? Sí, la tenemos, no sé si la podemos... Sí, se puede. ¿Tienes pendrive? No, pero la podemos... ¿Está conectado? Sí, la puedes bajar de todas maneras. ¿No hay internet ahí? Presidente, podría dígame. sugerir una moción. Creo que esta conversación es interesante para todos los actores independientes de participen o no en esta comisión. Podríamos quizás incluir a la subsecretaria para que no espere afuera también. No, obvio. O sea, no, que pasen todos, por supuesto. Es que la subsecretaria nosotros la invitamos para que ella no tuviera que esperar. En el caso que esté esperando. Obvio, ¿no? Que pase. Si quieren, cuéntenos y dennos alguna introducción en el contexto en el que el señor Paul nos acompaña, para que después también nos pueda comentar. Son poquitas diapositivas, ya tuve la oportunidad de revisar esta presentación, son algunas diapositivas que nos ponen un contexto sobre la materia de transferencia tecnológica. Hay que apretar el botón negro y si se puede presentar para adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Lili Bravo, de la Embajada de Estados Unidos. Soy especialista para asuntos de medio ambiente, ciencia, tecnología, energía y salud. Y aparte de eso, asistencia en desastres. Cubrimos bastantes áreas. Trabajo en la Embajada hace muchos años junto a Andy Griffin, que es el primer secretario para los asuntos económicos. Tenemos yo creo que la gran iniciativa, un poco avanzando dentro de lo que ha sido la visión de nuestra embajadora, de haber creado en Chile el Consejo Chileno-Americano para la Ciencia, Tecnología e Innovación, como un mecanismo para, en el fondo, apoyar dentro de las iniciativas que se hacen en Chile, el cómo poder trasladar desde el primer productor, por así decirlo, ponerlo tal vez en una estructura más económica, de ciencia y tecnología, y llegar hasta el consumidor final, y todo el proceso que esto conlleva, que va desde la ciencia básica aplicada hasta la transferencia tecnológica, tomando en consideración de que en Chile, que se ha avanzado bastante en la materia, tenemos la representación de las grandes universidades americanas que están muy interesadas en trabajar con nuestras universidades y con los académicos en Chile,
Aparte de eso, hay bastantes empresas norteamericanas y en sectores que son claves, como si lo consideramos todo lo que es apoyo a astronomía y otras donde Chile ha ido avanzando y es un laboratorio natural. Y dentro de este marco, de estas actividades, estamos trayendo expertos, pero también trabajando con el sector público, el privado y el académico para crear un mecanismo de cooperación y de colaboración más bien virtuosa. Y en ese marco traemos a Paul y no sé si tú quieres agregar algo más sobre presentar a Paul. Sí, por favor. Y muchas gracias, diputado, gracias a todos por recibirnos y queremos en nombre de la embajadora, queremos en nombre de la embajadora de Estados Unidos, Carol Pérez, agradecer esta invitación, esta oportunidad para estar con ustedes y compartir sobre nuestra experiencia en transferencia tecnológica. Y la idea de este consejo, como muy bien ha dicho Lili, es justamente acompañar a Chile en este proceso con el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, acompañarle con este proceso para compartir y intercambiar lecciones aprendidas, experiencias exitosas. Y la idea en este consejo es poder, al final del año, llegar con un informe consolidado, un white paper que contiene varias de estas ideas, propuestas que se podrían considerar, un poco con esta misma idea de poder complementar. Y uno de los 3 grupos de trabajo es justamente transferencia tecnológica. En ese marco está aquí Paul Zelinsky. Paul es el director de la Oficina de Alianzas Tecnológicas para el National Institute of Standards and Technology, y él es el director del Grupo Interinstitucional de Gobierno de Estados Unidos para el tema desde hace 10 años, 10 years, right? Sí. 10 años como coordinador de este grupo interinstitucional. Así que Paul ha traído algunas observaciones, algunas ideas sobre la experiencia que tenemos en Estados Unidos en este tema de transferencia tecnológica. Así que se lo vamos a dejar con Paul. We have like 15 or tops 20 minutes because we have here the Undersecretary of Telecommunications, and we want to address the subject of 4G network, and so we need to make both subjects. So please, Paul, thank you for being with us. Thank you. Se lo envié a T. Sandoval. Para poner la presentación, cualquier cosa vamos a ir ayudando con la traducción. Muy bien. Go ahead. Thank you for inviting me. I'm very honored to present to you today. I'm here to talk about our experience in the United States with technology transfer, which hopefully can benefit Chile in your decisions moving forward and how you want to approach this subject. Yeah, okay. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi objetivo hoy es compartir la experiencia de Estados Unidos en transferencia tecnológica con la idea de que a lo mejor algunos puntos le puede servir a Chile. So the most important part of understanding the United States approach to technology transfer from our research and development activities is to look at the role of government and the role of private industry in technology transfer and the development and the use of technology within our economy. El punto clave para nosotros, lo que quiero compartir es que hay un rol para el gobierno en transferencia tecnológica y hay un rol también muy importante para el sector privado. In the United States, we spend approximately $150 billion annually in research and development activities. These activities look at research within our laboratories, within our universities, and our companies for the benefit of the public. But we don't make anything. And so we need private industry to make, develop, sell, and market products, even things that the government buys. A nivel de Estados Unidos, el gobierno federal se gasta anualmente $150 mil millones en transferencia tecnológica, pero el punto importante es que el gobierno no fabrica ni un solo producto, eso lo tiene que hacer el sector privado de la empresa.
So we do this in many ways, our technology transfer program. All of our science, though, needs to find a home within a private company before it's available to the people in America. So the taxpayers that funded the research need to get the benefit of their investment in research and development, and that requires technology transfer. Para Estados Unidos es lo importante que la ciencia tiene que pasar primero por la empresa, por el sector privado, para que al final el consumidor final, el ciudadano estadounidense, puede beneficiarse de estos productos. So we transfer technologies in many different ways. We do patent inventions, which requires licensing. A patent really is not worth much until it's licensed to a company, because once it's licensed, someone can now use it, and they can actually look for private investment in order to grow that business, hire people, and produce a product. But also we do technical publications. We collaborate formally and informally with in many ways to share the science expertise within our laboratories with our businesses in order to grow products, even if they're not our own products, if they're products of the business. Entonces la transferencia tecnológica se hace de muchas formas en Estados Unidos. Una de estas formas son los patentes que se conocen, pero un patente no tiene valor si es que no hay una licencia, que esa licencia traspasa el derecho a producir a una empresa en particular. Otra forma que hacemos de transferir tecnología es a través de publicaciones técnicas, que es otra forma de hacerle llegar esa información a las universidades, a la empresa, para que puedan fabricar estos productos. So our legal structure depends on two primary laws. There's the Bayh-Dole Act, which deals with intellectual property, and what we call the Stevenson-Weidler Act, which deals with technology transfer offices within our federal structure. So the Bayh-Dole Act has a basic principle that when we fund technology at a university or at a company, they will retain ownership of that intellectual property. Anything that's developed does not come back to the government. It actually stays in the company. El marco regulatorio de Estados Unidos se constituye de dos leyes. Una es Bayh-Dole y la otra es Stevenson-Weidler. El principio básico de Bayh-Dole es que la universidad o la empresa que recibe al final el beneficio de la licencia se queda, la empresa o la universidad que desarrolle una tecnología nueva se queda con ese derecho a producir. Es el principio básico de Bayh-Dole. Now, while this may seem like a strange idea, we pay and they get to keep the technology. Really, when you look at our goal, it's actually to make technology available. And so since we don't make technology, we don't want the technology to go back to the government. We want the technology to be owned by a company. And so so instead of bringing it back to the government to transfer to a company, we take out the middleman, we actually use the inventor, and they can then license the technology, or they can produce the technology with the requirement that the technology must be available to the American people. A lo mejor suena un poco contraintuitivo, pero la idea es que el gobierno paga o el gobierno gasta en investigación y desarrollo, pero al final es la empresa o la universidad que se queda con esa licencia y que tiene que producir el producto. Y el objetivo es sacar al intermediario, que esta tecnología, este know-how puede llegar directo a la empresa o universidad y pueden empezar a fabricar para que llegue luego al mercado y al consumidor. The other main law we have is the Stevenson-Weidler Act, which deals with how we collaborate with other people. So first it sets up a technology transfer office to require that federal agencies and laboratories actively try to transfer technologies to the public. Scientists, I think everywhere in the world, are interested in science. They're not really interested in business, which is fine. They're great scientists, but we really need to transfer this technology to businesses, and so these technology transfer offices exist to actually fill that gap and make the connections with our businesses. La otra ley que es parte del marco regulatorio es Stevenson-Weidler, y esta ley obliga a todos los laboratorios federales de Estados Unidos, creo que lo equivalente acá serían los institutos públicos tecnológicos, ¿no?, a que tengan una oficina de transferencia tecnológica.
Lo que se ha visto en Estados Unidos es que los científicos tienen mucho interés en hacer ciencia, pero no tienen tanto interés en la parte de negocio. Y por eso hay que tener esta oficina para que estos productos puedan llegar a las empresas. We also have a small business program, or small business innovation research program, that funds small business growth. So it is set aside funding 3.2% of our investment for the growth of small businesses with a objective of commercialization of products from those businesses. El enfoque de lo que son los gastos del gobierno de Estados Unidos es en el pequeño negocio. Y por esta ley Stevenson-Wilder existe la obligación de que se tiene que gastar 3.2% de todos sus fondos en el desarrollo e investigación para pequeños negocios, small business. This idea is not a new idea in the United States. When you look at technology transfer rules, we actually go back to 1947. There's an executive order that recognized that the laboratories that were set up for World War II were actually a very useful way to drive economic growth through new technologies. Can I suggest that we jump to the return on investment slide? Solo quería, Paul estaba mencionando un poco la historia de las leyes, que esto data de los años 40, cuando se empezó a hablar de este tema de transferencia tecnológica. So I'm going to skip a few slides for those who are following the presentation. I want to talk a little bit about the results. So we do economic impact studies of our technology transfer activities to look at whether or not they're effective. When we look across a number of studies conducted at my agency, NIST, National Institute of Standards and Technology, we looked at the benefit to cost ratio as well as the social return from our investment in research. When you look at the end of, sum up all of these studies, we looked at a result of a benefit to cost ratio of $9 for every $1 we spend in research and development because of this transfer activity. So when I say $9 for each dollar we invested, that's $9 of economic growth within the economy. It's not $9 coming back to the government, but rather expansion of the economy for every dollar we invest in research and development. Again, a very large return on investment. The social benefits. Also, the social benefits, when you look at a social rate of return, for each dollar we spend, we see a median score of 154% return in social benefits. Desde la oficina de Paul en NIST se han hecho varios estudios para medir el impacto económico, el impacto social del proceso de transferencia tecnológica y lo que es la inversión en transferencia tecnológica a lo largo de muchos años. Y lo que se ha visto, lo que se ha podido medir es que por cada dólar que se gasta en transferencia tecnológica, el retorno a la economía en crecimiento económico, en creación de nuevos empleos, son $9. No significa que de estos $9 regresan al gobierno, significa que son $9 de valor que se crea en la economía. Y en términos de impacto social y retorno en beneficios sociales para la economía, el retorno es un 154%, es lo que se ha podido medir en mejoras en salud pública, educación y otros temas. Another study that we did looked at only the licensing activity from patents from our Department of Defense between the years 2000 and 2011. Between those years, the economic value of those licensed technologies actually generated $36 billion in economic growth in our economy. It also provided 163,000 new, very high-paying jobs in technology areas, growth in new areas for new technologies for the future, instead of looking at the past. Durante el periodo 2000 a 2011, el Departamento de Defensa en su programa de transferencia tecnológica, con lo que se invirtió, con lo que se gastó, el retorno fue de 163,000 empleos y de creación de valor de $36,000 millones.
Even more impressive than our results from our federal laboratories is the results from our universities and our funded activities and companies. The Association of University Technology Managers actually reports an economic gain of the Association of University Technology Managers actually reported between 1996 and 2015 an economic contribution of $1.3 trillion and the support of 4.3 million new jobs in high technology areas. Si hablamos un poco del antes y después de Bayh-Dole, lo que desde las universidades solamente, del proceso de desarrollo de tecnologías, de transferencia tecnológica, desde las universidades se ha podido crear 1.3 trillones de dólares de valor para la economía y 4.3 millones de nuevos empleos. Es lo que se ha podido medir en este periodo, gracias al marco regulatorio. So to summarize, technology transfer in the United States is used to benefit our economy. It looks at our investment in research and development and how we can use that investment for economic growth and to improve the lives of the people in the United States. My organization, NIST, has a central role because we're part of the Department of Commerce in the United States. So the coordination of this activity actually falls under economic development and commerce. And that's the focus that we have for all of these different activities. Entonces, para resumir lo que es la presentación, la transferencia tecnológica, el principio y el objetivo es crecimiento económico, valor para la economía, y que es un proceso que se ha ido evolucionando y va a seguir evolucionándose. Y Paul no lo mencionó, pero se está trabajando ahora en modificaciones a la ley Bayh-Dole en Estados Unidos para que sea mejor. Así que eso también es parte del proceso. Así que Paul está abierto a algunas preguntas, sí que hay tiempo. Sí, precisamente le estaba consultando a Lili. Tenemos la convocada también para la presentación de la subsecretaria. Entonces hay dos opciones que se me ocurren, a no ser de que a alguien se le ocurra otra. La primera es escuchar a la subsecretaria y luego las preguntas que hayan sobre los dos temas, le hacemos preguntas a uno o a otro. La otra alternativa es poder recolectar nosotros con la Secretaría ciertas preguntas y hacerlas llegar por escrito para que ustedes nos ayuden a hacer ciertas respuestas, porque probablemente vayan a ser respuestas que ustedes como embajada también puedan ser capaces de coordinar. Entonces, tenemos esas dos opciones y con las disculpas que podamos ofrecer, porque también tenemos antes invitada a la... Entonces, no sé qué les acomoda más, si se pueden quedar hasta el término de la sesión o prefieren que les enviemos las preguntas por escrito. Muchas gracias. Y para nosotros, yo creo, a menos que haya alguna pregunta urgente, sería preferible poder recibir las preguntas por escrito y poder hacer nosotros como embajada podemos trabajar con Paul para hacer llegar las respuestas. ¿Si le parece? Nos da tiempo para hacer mejores preguntas también. Okay, I thank you your presentation. Nosotros hablamos antes, nos reunimos para hablar ciertos temas más en profundidad, pero sentíamos que quizás acá no se alcanzó a desarrollar en la profundidad que tuvimos la conversación, pero creo que la diferencia entre las políticas de países que están en desarrollo y la de los países que están en vías de desarrollo, sumado a los desafíos respecto a las industrias que tienen los países y los tamaños y las magnitudes de la industria, hacen abrir muchísimas interrogantes y yo creo que, por cierto, la experiencia que tienen en estas materias obviamente que nos pueden dar un punto de vista interesante. Subsecretaria, la invitamos, no sé si trae una presentación. ¿La tienen en pendrive? Thank you. Thanks a lot.
Por favor, subsecretaria, le agradecemos que haya venido con la presentación que habíamos acordado hace un par de semanas, hace un mes probablemente, así que le agradecemos que con mucha celeridad y prontitud tenemos ahora la posibilidad de ver el panorama de las nuevas tecnologías. Nosotros con la Secretaría estuvimos revisando los proyectos que tenían que ver con telecomunicaciones para ver si pedíamos alguno, pero la verdad es que ninguno de los que vimos se relacionaba tanto con la tecnología, sino que efectivamente se trataba más con el ámbito de la infraestructura en telecomunicaciones, más que regulaciones científico-tecnológicas que rozaran el ámbito de las telecomunicaciones. Subsecretaria, por favor. Así es. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a hacer como 15, 20 minutos, más o menos el proyecto. Ya. Entonces vamos a ver justamente cuáles son los desafíos que tenemos en términos de infraestructura. Ya presentamos al presidente el plan de Subtel, que consta de 21 puntos, que no es lo que vamos a discutir acá para estos 4 años, tiene que ser aprobado, estamos negociando con quien tiene la caja fuerte del dinero para que nos deje hacer, así que una vez que tengamos eso ya aprobado, vamos las próximas semanas a poder publicar el proyecto estos 4 años por el área Subtel. Esto es más bien una fotografía de los desafíos macro y dónde nos situamos en términos de infraestructura y tecnología. Y lo más importante, esta diapositiva parece complicada, pero cuenta muy bien la historia, o cómo es el tráfico, la infraestructura digital, cómo es la carretera digital a lo largo de Chile. Entonces, cuando aquí en Chile nos subimos a Facebook para ver un video, eso tiene que partir a internacional, específicamente a Estados Unidos, donde está el contenido cachado, y se va específicamente por 2 cables de fibra óptica que nos unen con Estados Unidos. Hoy día no tenemos en Chile ningún cable que nos una con ningún otro territorio, solamente con Estados Unidos. Y ahí les aprovecho de mencionar entonces un plan que el presidente Piñera en la cuenta pública lo anunció, es tomar este sueño que existía ya hace años, de hecho en el gobierno pasado ya partió con acuerdos con China, con Japón, de hacer este cable que una Sudamérica con Asia, pero hacerlo realidad. Esto estaba a nivel de acuerdo, es un proyecto que le aprovecho de contar, es tremendamente caro. Estamos mirando entre 500 y 100 millones de dólares y es por el motivo por el cual, me imagino, no se había podido avanzar. Estamos justamente trabajando en modelos de negocio, en conglomerados, tratando de agregar demanda con otros países de Latinoamérica, de Sudamérica específicamente, pero también con otros países que se podían ver beneficiados en esta conexión, específicamente, por ejemplo, la Polinesia Francesa, entendiendo si hay otras también industrias en Chile que también nos quieran cooperar, de modo de construir este cable que sería el más largo por el mar que existiría en el mundo. Para que se haga una dimensión de lo que significa este proyecto, solamente el estudio técnico, se ha hecho unos estudios preliminares, pero un estudio técnico serio, solamente el estudio cuesta entre 4 millones de dólares, que tampoco se ha hecho. Entonces vamos a partir por ahí, es un mega estudio, porque esta es una mega obra de ingeniería. Entonces, después de que va a Estados Unidos, el contenido va bajando y tiene que pasar por todas estas etapas, estas casillitas que tengo ahí arriba, para poder llegar al hogar. Entonces, de ahí tiene que pasar por troncales nacionales, por básicamente fibra óptica, donde tenemos toda la línea azul que vemos ahí, bueno, negra ahí en este caso, es donde tenemos fibra óptica a lo largo de todo Chile, pero al final en el sur se pueden ver lo que es el FOA, pero ahí podemos ver como hay espacios grandes de Chile donde no hay fibra. Entonces estamos trabajando no solamente en cubrir los espacios que no están cubiertos hoy día, pero además crear todo un sistema de resiliencia, porque la verdad que hoy día casi todas las fibras que tenemos, que son de distintas compañías, van por la ruta 5 y generalmente todas por el mismo puente, luego se cae el puente, se cae todo. Entonces estamos trabajando justamente en crear anillos de resiliencia. Después estos hilos de fibra tienen nodos que están centralmente en las ciudades donde se van colgando el desarrollo de telecomunicaciones locales para llegar a lo que llamamos la última milla. Que la última milla es desde la fibra, que es la conexión que tiene que llegar a cada casa, que hoy día vemos que hay en Chile 3.8 millones de hogares pasados. Pasado no significa conectado, significa que tiene una conexión al frente y que tiene que hacer un trabajo para poder conectarse.
En Chile existen más o menos 55% de los países, lo vamos a ver más tarde, que están conectados. Y después, obviamente, también tenemos a partir de los nodos, salen las conexiones a servicios privados, que hoy día tenemos más o menos empresas grandes, son 10.000, y enlaces dedicados exclusivamente a ellos con seguridad especial. También esta última milla, como la última milla, último kilómetro, diríamos en Chile, está constituido de las famosas antenas. Entre las antenas 2G, 3G y 4G, tenemos hoy día más de 28.000 antenas. Esas antenas las vamos a ver después, un temazo aquí, porque tenemos la relación bipolar con las antenas. Por un lado, no queremos perder la conectividad de nuestro celular ni un segundo. Cuando estamos viajando, si perdemos la conectividad, alegamos, nos morimos, pero por otro lado no queremos antenas. Y ahí vamos a conversar después al final. ¿Qué significa el desarrollo de 5G? Por la capilaridad que tiene, va a requerir múltiples antenas por cuadra. Y ahí vamos a conversar bien sobre eso. También podemos ver, también en la última milla, están las famosas antenas de televisión libre, que hoy día tenemos este proceso de televisión digital, que termina el apagón, el plazo es abril 2020, pero que cuando llegué en marzo nos dimos cuenta que hay un atraso importante que estamos tratando de manejar con todo el ecosistema responsable. Eso es Consejo Nacional de Televisión y con las grandes empresas de televisión, donde tienen que transferir estas 855 antenas que son análogas hoy día a digital, y vamos con un periodo de avance muy pequeño y estamos trabajando en mesa de trabajo justamente para lograr el timing en el menor tiempo posible. Entonces, después también, no sé si ustedes vieron el anuncio que hicimos en Subtel hace unos meses atrás de la gran cantidad de telefonía celular que hay. En Chile, la telefonía celular es impresionantemente masiva. Tenemos ya en dispositivos 4G 12 millones de contratos. Y eso partió hace 4 o 5 años. Entonces, esos en smartphones que la gente que ocupa y usa, en tanto en prepago como postpago. Entonces, cuando tenemos un país de 18 millones de habitantes, tenemos 12 millones de habitantes con smartphones, con 4G, más lo que había en 3G, más lo que en 2G, nos damos cuenta que el problema no es el Internet móvil. El tema en Chile de la brecha que tenemos es, vamos a la siguiente, es en las conexiones fijas. Y ahí vemos que en Chile en total tenemos una brecha de 44% de los hogares, que son 1.6 millones de hogares sin conexión de nada. Entonces ahí vemos, aquí lo separamos, pero estas cifras engañan, porque lo que pasa es que hay mucha disimilitud, hay una diferencia muy grande entre las distintas familias de distinto cuartil económico, de quintil económico, obviamente entre menos desarrollo económico, menos penetración, pero además también hay una brecha importante, una disparidad en la parte etaria. Y también, y muy importante, la vemos acá, y la separé esto, en lo que es el Chile urbano y la realidad del Chile rural. Yo tuve la suerte de trabajar casi 15 años entre Estados Unidos e Inglaterra y Europa, y la diferencia de vivir en una zona urbana con una zona rural en términos de conectividad no es esta disparidad, lamentablemente, que vemos en los países subdesarrollados. Veíamos en la presentación anterior la diferencia que hay entre países subdesarrollados y desarrollados en temas de transferencia tecnológica y lo que implica en tecnología para el país. Pero también aquí hay una tremenda brecha de desigualdad en lo que se refiere a conectividad. Y la conectividad hoy día es un bien tan necesario, un derecho tan necesario para pertenecer a la sociedad completa, porque eso requiere, si estamos marginados de conexión, no tenemos conexión, la verdad que no estamos marginados de la comunicación, de la educación, de la medicina, de la productividad, de todo. Entonces aquí podemos ver específicamente, como en el año 2017, la brecha digital alcanza 38% de los hogares urbanos. Sin embargo, eso salta al doble y se convierte en casi 80% de los hogares rurales no tienen ningún tipo de conectividad. Lo que vemos abajo, lo azul oscuro, es la conexión fija más móvil, y si vamos a ver, en el fondo, en las zonas rurales,
es muy poquito, 7% de los hogares tienen posibilidad de tener ambas conexiones. Solo fija, un 14%, pero vemos en el fondo que ahí lo que hablamos al principio, ¿no? La brecha no está por el lado de conexión fija, porque claramente cuando móvil tiene una cantidad importante de móvil, de conexión móvil. Esta, ya. ¿Y cómo está? En el fondo veíamos la conectividad ahí. ¿Cómo está la conectividad? Y aquí hay distintos tipos de conectividad, porque una cosa es tener conexión en el hogar, esto es banda ancha fija, pero otra cosa es la famosa queja de la calidad, la velocidad, la capacidad, ¿no? En Chile tenemos 24% de las conexiones fijas que vemos, que son un poco más de 3 millones en total, 24% son cable de ADSL, que es el famoso cable de cobre. Este cable de cobre a la izquierda, ahí podemos ver la torta como está separada de esta empresa, por eso gran parte de las quejas son para la empresa que tenemos la mayor parte de cantidad de torta. Ay, no se ve. Ay, perdón, ya voy a decirla. Sí, consultamos a quienes están en la parte técnica que puedan bajar las luces, por favor, de cerca de la pantalla, para que podamos ver mejor. ¿Se puede leer ahí se lee un poquito más? Sí. Ya. Entonces podemos ver Movistar, principalmente el que empezó. Movistar, el que tiene principalmente, ahí te lo vemos, sus cables de cobre, que tiene una capacidad muy baja de conexión, específicamente llega hasta 8, 10 megabits máximo, lo que no es posible ver una conexión, por ejemplo, un video largo, una película, y ahí está toda la queja de la gente que reclama, ¿no? Por lo menos que yo sigo. Perdón, 24% de las conexiones de las casas en Chile tienen eso. Por eso no sé, ¿qué permite? Mandar un email, cosas muy básicas, pero quizá un videito muy corto, una película de un Netflix, por ejemplo, no, por tiempo de cargarla, no llegamos. Entonces, después, por otro lado, vemos las fibras ya de mayor velocidad, son las dos que se encuentran en sentido diagonal. Entonces, tenemos HFC, que es el cable coaxial, específicamente el que es masificado BTR. Ese ya tiene una velocidad interesante, hablamos de hasta 8 o 10 megabits la anterior, este ya llega a 300 megabits de velocidad y capacidad. Por otro lado, tenemos la tecnología más nueva, donde estamos creciendo, pero todavía la más baja, que es la fibra óptica, la famosa fibra óptica donde estamos tratando de llegar y que va a ser tan necesaria y tan importante para conectar todos los dispositivos que va a haber 5G, porque toda la sensorización que va a producir, una siempre dice 5G y lo ve como separado la fibra y como cosas distintas, porque 5G es móvil y la fibra óptica es terrestre. Sin embargo, para recolectar toda la información, esa cantidad de data que se va a generar de las antenas 5G, se va a necesitar fibra óptica. Entonces, sin fibra óptica en todo Chile no va a ser posible el despliegue de 5G. Y eso es muy importante, como tenemos que ir trabajando en conjunto. Fibra óptica y al mismo tiempo un despliegue de 5G. Aquí les traje lo que hablamos al principio y el gran despliegue de las tecnologías. Las tecnologías cambian casualmente cada 10 años, tiempo suficiente que tiene la empresa para recuperar la inversión o cuando aparece la creatividad, pero vemos como cada 10 años aparecen 3G, 4G y 4G, y ahora el 2020 se va a desplegar masivamente en el mundo la tecnología 5G comercialmente. Entonces podemos ver cómo al final hoy día, en 2018, este ya es 2017, pero 2018, terminamos coexistiendo las tecnologías que existen. O sea, tenemos 2G, la menor cantidad de dispositivos que son los ATM, los dispositivos Transmac, todos son 2G. Son capaces de solamente enviar pequeños puntos de datos, pero que son necesarios y masivos. Por otro lado, tenemos también conviviendo al mismo tiempo 3G. En el siguiente slide vamos a ver una descripción exactamente cuál es la diferencia entre 2G, 3G, 4G, 5G. Y también vemos cómo conviven con esta cantidad de millones de celulares, conexiones 4G, que este gráfico en 2017 pasaba a los 10 millones, pero como les decía recién, ya llegamos al mes pasado, llegamos ya al mes de mayo, llegamos en 12 millones de conexiones.
Subsecretaria, ¿puedo hacer una consulta respecto a la lámina? Perdón, súper breve. Por favor, diputado. Muy breve. En el eje izquierdo se refiere a las personas con disponibilidad de esa tecnología a partir del aparato móvil. No es que tengan obviamente la conectividad ni la disponibilidad territorial de esa. Hay 12 millones de aparatos móviles con tecnología 4G, lo que no implica obviamente que tengan la conectividad permanente. A eso me refiero. La conectividad depende de varias cosas. Y como veíamos, es un conducto de la primera slide es una carretera digital. Entonces yo tengo que tener el terminal, pero tengo que poder comunicarme con una antena cercana que me permita conectar. Entonces estoy en una zona que solamente tengo un tipo de conexión, solamente hay territorio en Chile, hay zonas en Chile, Santiago específicamente, que tiene 2G, 3G, 4G. Pero hay muchas zonas aisladas donde a pesar de yo tener un teléfono, un terminal 4G, solamente hay conectividad 2G o 3G. Sí, obviamente el terminal 2G solamente funciona para 2G, para abajo, el 3G, 3G, 2G, el 4G, no al revés, pero el terminal tiene que estar conectado con una antena que le transmite alrededor. Entonces tiene que estar, esto no es la efectividad en un momento dado, sino que es la terminales que existen de esa tecnología en Chile. Cantidad de millones de terminales. Y aquí en esta siguiente gráfica me encanta a mí porque podemos ver cuál es la diferencia específica entre toda esta tecnología, ¿no? Entramos con Internet a partir de 3G. Con los famosos teléfonos inteligentes, que se vuelven más inteligentes con los 4G y que se van a volver aún más inteligentes con la tecnología 5G. Y aquí vemos claramente cómo esta es las fechas que están acá en la década de inicio mundial de cada generación, y Chile se ha caracterizado por ir lanzando su tecnología al mismo tiempo, un año después de los demás países a nivel mundial. Y queremos, para aprovechar todos los beneficios que significa para todos los sectores productivos de Chile, necesitamos que nosotros en Chile lancemos las tecnologías masivas de 5G a nivel comercial a la par con los países del mundo, porque si no perdemos productividad y competitividad. ¿Y qué significa eso? Que yo les voy a mostrar un cronograma en la última diapositiva de cómo vamos a estar trabajando entonces en Subtel para poder llegar al tiempo y forma que se requiere un despliegue masivo al 2020. Pero aquí me gusta mucho esta slide porque grafica exactamente cuando dice servicio en la parte izquierda, vemos qué significa el salto de una tecnología a otra. ¿Qué pasó? ¿Qué ganamos de pasar de 2G a 3G? ¿Qué ganamos al pasar a 4G? ¿Y qué vamos a ganar? Y lo vamos a ver en detalle después, al pasar de 4G a 5G. Pero aquí la principal ventaja entre una tecnología y otra la podemos ver en la siguiente línea, donde se compara la velocidad de uno y otro, y podemos ver que el salto de 3G a 4G fue cuántico. Entonces pasamos de 2000 kilobytes por segundo, pasamos a 100.000 kilobytes por segundo, pero vemos también cómo esto se multiplica esta velocidad se va a multiplicar por 10 para la tecnología 5G. Y lo que vamos a ver también viendo en la última línea es que la cantidad de dispositivos que van a existir por cada una de las tecnologías, el salto también es cuántico. Entonces vamos a tener dispositivos hoy día conectados, decimos 2017, ya tocamos 2012, hablábamos 12 millones, vamos a tener un salto cuántico a más de 100 millones conectados para 2030 en todos los dispositivos que van a ocupar 5G. Más allá entonces de la data que veíamos recién, aquí podemos en esta diapositiva realmente decir, pero ¿por qué queremos 5G? Si estamos tan bien con 4G. ¿No? Ya tenemos 12 millones de contratos, es masivo, ya la gente se entretiene. ¿Para qué queremos 5G? Pues la ventaja de un despliegue, porque hablábamos también que para tener un despliegue 5G vamos a tener que poner muchas antenas en el país, muchas antenas extra. Entonces, ¿por qué queremos cruzar esa pelea? ¿Por qué vamos a empezar a pelear para tener más antenas? Hay 3 razones fundamentales de qué significa el salto de 5G, de 4G a 5G. Lo primero que veíamos en la diapositiva anterior es la mayor capacidad.
¿no? La veíamos recién ahí, la mayor capacidad de transferencia de datos, que va a implicar la mayor velocidad también y la mayor cantidad hoy día de videos de alta capacidad, de alta calidad, que significa la tecnología 4K, lo que significa la realidad virtual, la realidad aumentada y todo lo que significa de contenido video, que hoy día 80% del tráfico de Internet es contenido de video. Y eso va a seguir creciendo entre más definido y más definición, y 4K, y seguramente va a haber más cada vez en el futuro, exigir más definición y más pesado ese video va a ser. El segundo beneficio es la confiabilidad y baja latencia. ¿Qué es la latencia? La confiabilidad y la seguridad de la red es bastante más segura y tiene un pilar fundamental que la ciberseguridad en 5G va a ser mucho más segura que el 4G. Pero también la latencia. La latencia es el espacio de tiempo que existe entre que doy una señal y llega el resultado. Esto es fundamental y disminuye va a ser un milésimo de segundo y va a ser fundamental para aquellos usos que requieren sentido instantáneo. Por ejemplo, el manejo sin conductor. Porque ahí nos sirve que la señal llegue 2 segundos después. Tiene que ser, una mínima incidencia de segundos puede cambiar la vida de una persona. Entonces la latencia es fundamental y imprescindible acá. Y también la tercera razón va a significar la masificación de la Internet de las cosas. Se va a crear una cantidad de dispositivos, de sensores, que va a ser lo que hemos llamado ya el término de la ciudad inteligente. Entonces, ¿qué va a significar de beneficio para los usuarios? Se van a abrir una cantidad de aplicaciones y experiencias nuevas que en tiempo real, de alta calidad, que hoy día no somos capaces de ocupar con 4G. Va a permitir una capacidad de inteligencia en la ciudad, pero también en todos los sectores productivos del mundo, pesca, forestación, minería, etcétera. Y va a permitir cosas como la telemedicina, donde un microsegundo significa la vida también de una persona que está dirigiendo la operación de miles de kilómetros de diferencia. ¿Ya? Y aquí, entonces, también quizás se repite un poco, pero ya lo dije, es la cantidad de dispositivos que se va a requerir en Chile, solamente que vamos a tener conectados en cada uno de estos años que ahí vemos. Y vamos viendo entonces cómo estos son conectivos totales, no son solamente celulares, son conexiones que tenemos a la red de G. Pásala también. Y aquí vemos ya todos los beneficios ya más explicados en forma más gráfica. Y los vemos la funcionalidad que va a implicar el 5G. Entonces, como les decía antes, bien gráficamente, alto volumen de datos, va a permitir cosas como realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Va a significar estar siempre conectado, una conectividad permanente en carretera, aeropuertos, espacios públicos. Lo que hablábamos antes de la latencia, ¿no? Con la ultra baja latencia se va a permitir seguridad específica que hablábamos para la seguridad vial, para manejo, para telemedicina remota, etcétera. Conexiones masivas, va a haber una cantidad de conexiones, sensorización de absolutamente todas las cosas, todas las industrias, todos los productos, las casas. Redes flexibles y también, como les decía antes, son redes también mucho más seguras y que va a permitir tener redes de emergencia y seguridad pública como soñamos tener en el futuro. Esta demuestra en el fondo que hay, bueno, el último gráfico de acá abajo demuestra la cantidad de tráfico que hay hoy día, va subiendo, cómo va subiendo en forma dramática año a año. Y si no hay cambio de tecnología, la mayor demanda de los datos móviles, que hablábamos recién, básicamente video, va a absolutamente congestionar las redes actuales, incluso en ciertos momentos del día. Podemos ver los teléfonos cómo se ralentizan y se atrasan, porque la red actual que tenemos no da posibilidad para mayor cantidad de datos que van a estar aumentando, transferencia de datos año a año, mes a mes. Pásate por acá. Y aquí vemos, esto es muy interesante, porque veíamos la masificación de la telefonía celular en relación a la telefonía fija, ¿no? Hoy día existen por cada 100 habitantes más de 80 conectados con smartphones, solo smartphones, entre 3G y 4G. Sin embargo, de estos 12 millones que veíamos solamente en 4G más lo de 3G, vemos que solamente el tráfico, de todo el tráfico de Internet, la telefonía solo representa el 14% del tráfico.
Y esto justamente porque lo hablábamos, es por la cantidad, la capacidad que tienen las redes fijas. Ahí ya vemos la última línea, vemos, es muchísimo mayor que una red móvil. Hoy día un teléfono smartphone trafica, decimos nosotros, traficar datos, es que la palabra es como, trafica más o menos 5 gigabytes al mes. No hay más capacidad, eso en promedio, hay que trafican un poco menos, trafican un poco más. Sin embargo, un usuario fijo, sobre todo lo que veíamos de la tecnología HFC y de fibra óptica, trafica hoy día en Chile 170 gigabits al mes. Entonces decimos, ¿para qué queremos conexiones fijas? ¿Por qué no ponemos una fecha digital? Porque claramente las cosas que se pueden hacer son teléfonos buenos para mandar un WhatsApp, para cosas básicas, pero para lo que queremos el desarrollo y la cantidad de tráfico que va a necesitar el mundo del futuro, que ya hasta hoy día, es una red de banda ancha de la mayor capacidad y de la mayor velocidad. Aquí en el segundo gráfico del medio vemos cómo se duplica entonces la cantidad de información y tráfico desde junio de 2017 a marzo de 2018. Fíjense el salto que se produjo en cantidad de data traficada en tráfico de datos móviles. Se dobló menos de un año. Y eso va a seguir creciendo, por lo mismo el refuerzo que por qué necesitamos entonces la red de 5G. Dale nomás. Y aquí llegamos al tema de nuestro dolor de cabeza. ¿Cómo tenemos un despliegue de 5G donde veíamos que en antenas 2G, 3G y 4G tenemos 28.000 antenas hoy día? Sin embargo, vamos a necesitar doblar, al menos el principio de año, los 4 o 5 primeros años, la cantidad de antenas que vamos a necesitar para un despliegue de 5G. Esto no es un desafío que tenemos solamente en Chile. Es un desafío, la gente en todas partes del mundo no le gustan las antenas cerca. Y no le gusta estos bloques feos, porque una cosa es la torre y otra cosa es la antena, ¿no? Los demás países del mundo, ¿cómo lo están solucionando? Y aquí tenemos que copiar, obviamente, las buenas prácticas de los países desarrollados, ocupando infraestructura pasiva. Entonces, los grandes países de Europa ya están permitiendo, y Estados Unidos en algunas partes también, permitiendo que se adose la antena de 5G en las áreas que se está experimentando, que son unas antenitas chiquititas, de 40 a 30 centímetros, se adose a infraestructura pasiva, o sea, sobre semáforos, sobre cámaras de tráfico, sobre azoteas, sobre edificios, sobre postes de electricidad, etcétera. Así lo están solucionando los demás los países desarrollados que van en la vanguardia y que en el fondo nosotros tenemos que trabajar con todos los indicados aquí, de modo que tenemos que tener claro que si queremos un despliegue 5G, esta es la otra cara de la moneda. No podemos tener los beneficios sin tener las antenas. Entonces ahí va a ser un trabajo de nosotros de la Subtel por educar, concientizar, mostrar lo que se está haciendo en los demás países del mundo que quieren desplegar 5G, de modo que decidamos como país si queremos sumarnos o restarnos a la nueva tecnología. Pasa la nueva. Esto también vamos a tener que trabajar coordinadamente en lo que le decía al principio, porque todas estas antenas van a necesitar una fibra óptica soterrada que vaya conectando todo el tráfico de información que se va a ir viendo. Entonces, al mismo tiempo que vamos a tener que trabajar de conectar antenas, tenemos que también preocuparnos de la fibra que esté por abajo, que va a llevar toda esta data que se va a ir generando a los centros de información donde se pueda poder analizar la información correspondiente. Sí. Y ahí estamos en la última slide. Y aquí la última, y este es el despliegue, el cronograma de despliegue que hicimos simplemente. Si nosotros queremos estar con el transar tecnología con el resto del mundo, que es 2020 masivamente, hicimos reingeniería inversa y dijimos que son todas las etapas que tenemos que hacer de donde estamos hasta ese minuto, de modo de poder llevar esta tecnología al 2020 desplegada masivamente con procesos ya del 2019. Para eso tiene que haber una norma técnica implementada, tiene que haber un concurso, tiene que haber base y tiene que haber obviamente la evaluación de proyecto y la adjudicación, de modo que el 2020 ya están implementando. Eso es, presidente. Muchas gracias, subsecretaria, por su presentación. Quisiera abrir la palabra a la diputada o a los
Diputados, diputado Mellado y luego... No, por favor, diputado Mellado y luego la diputada Claudia Mix y luego el diputado Toa. Gracias, presidente, por su intermedio. La subsecretaria, tengo 3 dudas. 5G por fibra óptica va a llegar, ok, no va a tener problema en la instalación de la 5G a través de la fibra para los fijos, ¿cierto? Pero va a haber... 5G solamente para móvil. Ah, solamente móvil. Sí. Ocupa soporte... ¿Que se capta la data? Correcto. La transferencia... Perfecto. A través de la fibra óptica, canales. Entonces, complementarios. Ok. Ya. Lo segundo, usted hablaba de 14% de tráfico, ¿cierto? De 5 gigas al mes el móvil, 170 gigas fijo hoy. ¿Eso es con 4G, o con 3G y con 2G? La mayor cantidad con 4G. De 5 gigas con 4G. Con 4G. 4G y 170 es promedio de todo este tipo de conexiones que hay en Chile hoy día. Correcto. Y los 4G que hay, las antenas 4G, ¿son pocas para... O sea, si se aumentara la cantidad de antenas 4G, estos 5 gigas al mes móvil aumentaría? Tiene que ver con muchas cosas. Tiene con la capacidad. Ah, ya, guárdame la respuesta. Ok. No, ahora, lo otro, para subir de 28.000 a 60.000 antenas para celulares, ¿hay cambios legislativos que hay que hacer? Eso yo diría que con eso estoy... Diputada Mix, tiene la palabra. La verdad es que estaba entretenida. Son cosas que uno se pregunta sin tener muchas respuestas, y le agradezco la exposición. Pero me quedó, obviamente, el zapato chino, que es la complejidad, sobre todo cuando uno está en el territorio y se da las dinámicas digamos, de la ciudadanía, no queriendo tener la antena cerca, etcétera, una autoridad comunal que no puede hacer nada. Mi pregunta es si hay posibilidad de hacer una reconversión de la antena existente en términos de poder reutilizarla para la nueva tecnología y evitar que queden con estructuras que no se van a ocupar, quizás que hoy día cumplen una función en la lógica de los 2G o 3G, pero que a lo mejor podrían ser reutilizadas pensando en la demanda al 2020. Eso. Diputado Toa. Subsecretaria, dentro de tantas inequidades que todavía existen en el país, a mí me correspondió coordinar un programa muy interesante de desarrollo de las zonas rezagadas del país. Y para sorpresa, por lo menos para mí, al momento de estudiar las variables que distinguen negativamente estos territorios, lejos, pero lejos, este tema de la conectividad era el más brutal de todos. Porque si bien es cierto, hay una diferencia entre cobertura urbana y rural, dentro de la rural las diferencias son abismantes, entre zonas que están con algún tipo de desarrollo, cultivo de exportación, etcétera, y las zonas más apartadas y más aisladas. Nosotros dejamos iniciado un programa con la subsecretaría muy importante para hacer frente a este, junto con la Subdere. ¿Ustedes consideran este elemento como un elemento estructurante del desarrollo? Porque cuando se habla de desarrollo normalmente se habla de carreteras, infraestructura social, etcétera. Pero este tema tiende a quedar en el olvido. Y en mi opinión, hoy es igual o más importante que lo que podría significar una infraestructura de salud, de educación, y a lo cual se suma la importancia que esto tiene para el emprendimiento como un elemento de desarrollo económico. Esa es un poco la consulta. Diputado Pardo, luego el diputado Torrealba y luego el diputado Cast. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntar si en ese horizonte de tiempo de crecimiento sostenido de la capacidad de la red, ¿se puede estimar cuándo tocamos techo si no hacemos la inversión del cable submarino o de la conexión, digamos, que está evaluándose? Si es factible, digamos,
aquello. Y lo segundo, si está contemplado alguna reutilización del espectro radioeléctrico para potenciar la distribución de Internet. O estamos usando el plan del espectro convencional que todos conocemos. Gracias, presidente, subsecretaria. Yo creo que uno de los temas importantes es el desarrollo del 5G, va a tener que ver con la estructura y con estas nuevas tecnologías de antenas que ahí están desplegadas en la presentación. Hay nuevas formas de presentarlas, nuevas formas de desarrollo, pero me imagino que mientras usted avanza desde lo administrativo, me imagino que a esta ley de antenas habrá que hacerle algunas modificaciones. Por lo tanto, me gustaría saber cuál cree usted que deberían ser las modificaciones legales para poder nosotros desde el punto de vista legislativo poder también aportar al desarrollo de esta necesidad finalmente que es el 5G. Eso. Diputado Pablo Cast. Una pregunta que quizás se aleja del aspecto técnico que se ha planteado acá, que me parece muy interesante, todos los datos, los antecedentes. Hay harto que uno puede aplicar de todo esto a muchos otros temas. Y en esa línea quería preguntar si es que existe alguna instancia o institución o esfuerzo especial por parte de ustedes como subsecretaría de coordinación con otros ministerios o con otras instituciones del Estado que puedan hacer uso, provecho de este desarrollo que se está impulsando. Específicamente lo que tiene que ver con algunas cosas que se sugirieron indirectamente, por ejemplo, con la telemedicina, con el apoyo a hospitales, con el apoyo a la seguridad, por ejemplo, de zonas remotas, con el apoyo a la educación, muchas plataformas digitales educativas también que podrían complementarse con esto, y que creo que no sería necesario esperar a que esto sea una realidad conectada, un hecho concreto, para poder empezar a avanzar en eso. Creo que se podría perfectamente empezar desde hoy día a desarrollar planes con esta consideración y creo que sería de un tremendo beneficio para Chile, sobre todo considerando el impacto que tendría esto en la calidad de todas estas prestaciones, en productividad, en telemedicina, en educación, en seguridad. A ver si existe alguna iniciativa y en caso que no la exista, si nos puede también sugerir qué esfuerzo podemos hacer nosotros como parlamentarios para, a través de otros ministerios, solicitarlo, sugerirlo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Y para abultar aún más la lista de preguntas que ya se han hecho, yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con respecto a, además de agradecerle la presentación, con la caducidad de las distintas bandas de frecuencia. Sabemos que se van cada cierto tiempo asignando las bandas de frecuencia y que se asignan a distintas tecnologías, pero que podrían estar susceptibles para, no sé, lo que el regulador, en este caso el gobierno, el ejecutivo, quiera ir proponiendo. Entonces quería ver si es que quizás nos pudieran enviar después vía oficio la información de la caducidad de las distintas bandas para saber cuándo se abren nuevos procesos y qué se espera en esos procesos incorporar, porque una cosa es la capacidad de antenas, pero también otro camino paralelo es cuando caduca alguna tecnología y por lo tanto esa tecnología, ese espacio se puede reutilizar. Y en segundo lugar, para la inversión en esto que son, por así decirlo, una especie de monopolios naturales en algunos casos. Por ejemplo, la carretera, si es que uno quiere tener una carretera de fibra óptica, hay que hacer una sola, no hay que hacer dos. Existen distintas aproximaciones a lo que significa, a lo que respecta a la inversión pública, y esto sobre todo se dio mucho debate a comienzos del siglo pasado o mediados del siglo pasado, donde habían dos aproximaciones expresadas por dos economistas bien famosos, uno Harold Hotelling, que decía que al usuario le tenía que llegar el servicio al costo marginal y por lo tanto la inversión tenía que ser pública. Y luego está Ronald Coase, o Coase, como se le dice en inglés, que es lo que hoy día más conocemos, que es que no, que solo los usuarios tenían que ser los que pagaran y por lo tanto tenía que existir esta lógica, por un lado, como lo de los peajes o como la de la inversión privada, o sea, concesionar para que sea el usuario final quien incorpore, internalice el costo de la inversión a través de su pago mensual. Son aproximaciones distintas que involucran sobre todo la billetera fiscal. Entonces, para esta expansión, tanto en lo que es fibra óptica,
en lo que son las antenas. ¿Cómo está depositado, si uno mirara la torta de inversión, lo que es financiamiento público, lo que es financiamiento privado? Porque a nosotros nos toca aprobar todos los años la ley de presupuesto y por lo tanto nos encantaría saber, cuando miramos telecomunicaciones, bueno, cuánto de esto va al fondo de infraestructura, ¿no? Que vemos que muchas veces es bien, por más que parezcan grandes números, para la dimensión del desafío son bastante escuetos. Entonces, ¿cómo ve usted ese ámbito, el ámbito para materializar todos estos desafíos? ¿Cuánto es de inversión pública? ¿Y qué es lo que requeriría de nosotros, al menos como cómplices, por así decirlo, de la Comisión de Ciencias para activos en la ley de presupuesto? ¿Y cuánto está más bien delegado al ámbito de la inversión privada? ¿Y cuál es el costo asociado que hay a la inversión privada? O sea, ¿qué es lo que se deja de percibir en términos del usuario por extender esto a la inversión privada? Gracias. Primero, la red 4G ya está en cierto momento del día copada en su capacidad. La hora peak, la hora de tráfico de las 8 a las 10 a 11 de la noche. De 8 a 11 de la noche. Sí. Y ahí podemos ver cuando usted... No, la noche. Entonces ahí podemos ver usted que tiene en el fondo muchas veces depende de su plan y ahí empieza la ralentización y ahí en el fondo el alegato mío hace un meses atrás, semanas atrás, de estos planes que eran limitados, pero al final a esa hora del día ya dejaban de ser limitados y se ralentizaban por casualidad o a propósito, justamente para manejar esta alta carga de tráfico y que era imposible ver contenido. Por ejemplo, si querías ver una película, podías mandar WhatsApp, ese tipo de contenido no hay problema, pero contenido de alto cargo, algo pesado, era imposible hacerlo. Entonces, ya estamos en esa máxima capacidad en cierto horario del día, por un lado. Reconversión de antenas. Efectivamente, la idea es ocupar todo lo más posible y disruptiendo lo menos posible, porque además el desafío de la cantidad de antenas que se va a requerir es muy grande. Entonces, específicamente, ¿qué estamos pensando? Una cosa es de estas antenas que son tan disruptivas de las tecnologías más pasadas, ¿no? de 5G, que son unas torres y que arriba tienen adosadas las distintas celdas, las antenas. Entonces, queremos ocupar todas esas torres para ponerle celdas, antenas de tecnología 5G. Además, ahora ya tenemos la suerte de tener una ley de colocalización de las antenas, que no existía cuando muchas de las antenas que están hoy día presentes son monoempresa, porque la ley de la colocalización no fue con efecto retroactivo. Entonces, las nuevas torres que se construyeron habían en el fondo obligado que se colocalizaran. Sin embargo, las anteriores no. Tenemos que trabajar qué vamos a hacer con esas que están monoempresa. Sí, en muchas áreas sí. Las que se hicieron después de la ley de la colocalización, difícil palabra, ahí ya venían dependiendo sin interés, si la empresa tenía interés de ponerlo ahí. Pero si ya tenía, por ejemplo, decir una empresa X, para decir el nombre, tenía una antena grande al lado, no le interesaba colocalizar y estar con una sola antena, nos sacó su antena para subirse y colocalizar con la torre al lado y poner la de Claro, Movistar, Entel junto a la de ellos, ¿entiendes? Entonces tenemos muchas veces una antena y al lado otra, porque está de las demás. Es una locura. Entonces, sí, ya. Ahora, ahí va, siempre todo lo que es retroactivo es complicado. Este tenía que requerir mucha ayuda. Sí. Efectivamente, ahí hay que hacer un esfuerzo. Entonces, efectivamente, ponerse bien inteligente y todos cooperar en el sentido de hacer estas optimizaciones que sean lo menos disruptivas al ojo humano, por un lado, pero entendiendo siempre que vamos a requerir mucha capilaridad de antenas que son menos disruptivas porque son más chiquititas, pero muchas de ellas. Y que hay que entonces ponerla como, incluso hay soluciones, por ejemplo, la luminaria ahí. Está arriba de la luminaria, ni se ve, es invisible, no es ofensiva, no es disruptiva. Entonces hay que ponerla arriba de la cámara. Además es una antena que funciona para varias empresas distintas, no solamente para una. No, la antena es, la torre va a ser para una, pero la antena es una compañía. Pero
Pero nuevamente, si tienes un semáforo en una esquina, hay 4 esquinas, tienes en el semáforo de acá le pones una empresa, en la diagonal le pones otra, y están nuevamente todas coexistiendo en cosas que ya están en estructura pasiva, que ya está existente hoy día y se le alarga un poquito, pero no es que vayamos a parar una torre distinta. ¿Se entiende? Entonces, Secretaria, pero precisamente en eso yo creo que un ánimo de varias preguntas transversales no se puede hacer un esfuerzo, quizás con ayuda de nueva regulación, para que las antenas que se pongan no haya que reproducir, o sea, quizás la tecnología, no, estoy acá solo especulando porque ustedes manejan mejor el tema, pero quizás una antena que sea, no sé, de 30 centímetros, quizás al ser de 40 podría soportar a 4 compañías o algo así, y ese esfuerzo de coordinación quizás no es natural dentro de la industria, pero quizás regulatoriamente se pueda forzar a que esa sea la tecnología para que precisamente se facilite el proceso y comencemos con como que sea considerada más bien infraestructura pública que está al servicio de los proveedores, más que empiecen a competir y llenen de antenas. Presidente, pasar de 28.000 a 60.000 quiere decir que la cobertura de cada antena es menor que la que hay ahora. O sea, en 4G la antena irradia más que la... Hay de efecto, pero en general, a mayor capacidad, menos cobertura. Y hay un juego ahí interesante. Además, va a depender también del espectro donde se asigne el 5G. Nuevamente, entre más arriba está, tiene más capacidad, pero menos cobertura. Ilumbra una zona menor. Los espectros más abajo, 400, 5, 500, 600G, alumbran más, pero son espectros que hoy día en Chile están ocupados. Pero vamos a conversar, vamos a tener que trabajar justamente el proceso que estamos haciendo para establecer qué tipo de espectro, y eso es lo uno que la pregunta que usted me hacía también, vamos a necesitar para instalar esta tecnología 5G. Y lo que estamos viendo alrededor del mundo, que en realidad se están ocupando 3 tipos de espectro simultáneamente. ¿Por qué? Porque se requiere zonas donde se requiere un gran despliegue, pero claramente la cantidad de antenas que se va a requerir para una zona rural, aunque sea 5G, no va a ser lo mismo que se va a requerir una zona urbana de alto tráfico con puros autos manejándose solos. Entonces, en esas zonas vamos a requerir un espectro de alta capacidad, pero no tanta iluminación. Entonces vamos a requerir espectros más altos. Sin embargo, para zonas rurales, no exactamente, necesitamos menos capacidad, pero con mayor cobertura. Porque económicamente es mucho más viable, o sea, va a ser más necesario, vamos a necesitar menos antenas en rurales, por la extensión de kilómetros, vamos a necesitar menos antenas también. Sí, no va a llegar. Ahora, la prioridad, obviamente, por el despliegue, es justamente ocupar los 3 tipos de espectro, alto, medio y bajo, para cubrir todos los tipos de zonas urbanas o rurales posibles, pero al mismo tiempo ir haciendo la maximización y optimización de tal. Obviamente, la tecnología 5G, como todas las grandes tecnologías, van a llegar primero a las grandes urbes, donde se va a ocupar la telemedicina, donde está el hospital, donde está el auto que se maneja solo, pero va a ir desplegándose a medida que pasa el tiempo a las zonas más rurales, y ahí tenemos que también estar con antenas en el futuro. Entonces, contestando su pregunta, en Chile tradicionalmente se entregaba un espectro por 30 años, en licitaciones. La primera vence 2027. Tengo entendido, menos que me equivoque, 2027. Entonces tenemos un tiempo todavía para el primer vencimiento de antena, de espectro. Lo que sí estamos trabajando justamente todas las licitaciones modernas de espectro, que es un bien tan escaso y vuelve cada vez más escaso, porque a veces nuevas tecnologías tenemos que compartir el mismo espectro, es que todos los países del mundo están haciendo licitaciones cada vez más cortas. Por eso es que estamos mirando que, por ejemplo, licitaciones que se han hecho ya de 5G, que partieron ya, en Corea, Estados Unidos, Irlanda, España, Inglaterra, Francia, ya partieron, ya están algunas ya están adjudicadas y otras están en proceso de adjudicación. Entonces, privado, todo privado. Y ellos están haciendo periodos de entrega de esta concesión de 10 años, 15 años. 20 años máximo, esta cosa de 30 años ya no existe. Entonces, parte de nuestra modernización como Subtel tiene que ver con hacer
proceso de licitación más moderno y que estamos justamente estudiando toda la que le dije antes, la estamos estudiando al callo para entender no solamente el periodo que permite que la empresa pueda desplegar infraestructura y que sienta que ha recuperado su inversión, pero que también no quede entregado esto que es permanente y que después al final no podamos recuperarlo. Por otro lado, también en términos de concesiones, ¿para qué vamos a poder hacer para levantar tantas antenas? Yo he hablado un poquito de esta infraestructura pasiva, pero también tiene que ver con el proceso, por la Ley General de Telecomunicaciones, que vamos a estar modificando específicamente lo que se refiere a concesiones, pero también gran parte de lo que me ha tocado hacer, y me preguntaba en Subtel estos meses, ha sido literalmente mapear los procesos, porque tenemos que ser honestos. El Estado no es la modernización y la eficiencia personificada, entonces nuestros procesos no son óptimos y en conjunto o sumado a una ley general de telecomunicaciones que data de mucho tiempo, entonces esta mezcla hace que hoy tengamos antenas que se demoran 2 años para aprobar, 3 años para aprobar. Entonces si queremos levantar, imagínense, 60.000 antenas y cada antena se puede demorar 2 años para aprobarse, podemos estar en 2040 esperando que haya despliegue 5G. Entonces literalmente yo le di el desafío a mi equipo que aunque no haya cambio de ley, estamos mejorando los procesos y ese cambio, esa implementación de información que se necesita, etcétera, se requieran menos papeles, no menos papeles por antena, porque el análisis tiene que ser el mismo, pero hoy día, cada vez que una empresa, Movistar, va a levantar una antena, tiene que presentarse nuevamente como empresa y la cantidad de papeles que tiene que mostrar, empresa establecida para cada antena. Entonces, alguien tiene que revisar esos documentos. Entonces, queremos certificar, comillas, por decirlo simplemente, a las empresas primero que están levantando antena para que de modo de que toda la información extra se requiera sea solamente marginal, no que se requiera presentar de nuevo el estado financiero, todas las cosas básicas de la empresa. Entonces, necesitamos modernizarnos para poder levantar un esfuerzo de hartas áreas. Después, el techo, ya le decía al diputado Pardo, ya está llegado al tema del 4G. En términos del cable submarino, ahí hay alta capacidad. El tema del cable submarino no se refiere necesariamente a la capacidad, que hoy día tenemos capacidad para varios años más, aunque va a ir creciendo, en algún minuto nos vamos a quedar sin capacidad, tiene que ver con varias cosas. Primero, hoy día todos los cables llegan a Valparaíso, lo cual por términos de ciberseguridad, eso nos deja una posición bastante desprivilegiada. Necesitamos tener un nuevo cable y que no salga de la misma área, porque si no pasa algo, nos quedamos sin conexión alguna de data con el mundo. También tiene que ver con la posibilidad de tener todo un mundo de conexión de data y transferencia tecnológica específicamente con Asia, que se está desarrollando a nivel de tecnología más rápido que cualquier país del mundo, que cualquier continente del mundo. Tiene que ver con todas las posibilidades, oíamos esta última semana, de la posibilidad, si se instala Amazon Data Center, etcétera. Bueno, toda esa cantidad de tráfico, de información va a requerir conductos para salir de Chile. O sea, cuando se instala un data center, necesita salir. Y nuevamente, tener conexión con Asia nos va a permitir toda Sudamérica, no solamente convertirse en Chile en un hub digital, pero además tener esa resiliencia y hacer que muchas empresas de Asia también quieran instalarse en Chile. Entonces, un proyecto de largo aliento. Bueno, primero estamos estudiando conectarla por nuestro territorio, por supuesto, insular, Isla de Pascua y Juan Fernández, y de ahí hay esta ruta, y justamente es parte de este estudio qué significa esta ruta, se conecta con Tahití, ahí obtenemos fondos también de Francia, que nos quiere cooperar, hace ancla en Auckland, si hace en Auckland en Australia, estamos trabajando, y por eso contestó su pregunta, para este proyecto, diputado Gast, nosotros tenemos claro, como Subtel, que somos la infraestructura digital, es el habilitador, o sea, existe como sector de telecomunicaciones, sí, pero lo maravilloso de llevar telecomunicaciones es que es el habilitador de todas las industrias, de todos los sectores. Entonces, sí estamos de hecho trabajando con una minera importante en el norte de Chile para entender toda la cantidad de datos, y sí, para ellos sería interesante transferir este cable información a Australia. O además, si por ejemplo tenemos una conversación mañana, de hecho con Reuna, si toda la cantidad de tráfico de esta red de academia
cómo podemos sacar esa información para el resto del país, conectar los centros culturales que anunció el presidente, también conectar también con la información que viene de ALMA. Hoy día, increíble, mucha la ALMA, 40% del tráfico del espacio que se genera hoy día de Chile en unos 5 o 10 años va a ser el 70%, y esa cantidad de data hoy día, se genera tal cantidad de data que hoy día la llevan literalmente en maletines. Es increíble. Entonces es como absurdo. Entonces tenemos que generar conectividad. Estamos trabajando entonces con ellos, estamos trabajando con el programa de conectividad para la educación. De hecho, que viene ya hace un rato, pero lo que estamos haciendo con esa red que beneficia hoy día a 2.800.000 de niños desde la edad preescolar a cuarto medio es cambiar los contratos que tienen, porque muchos no se ajustan a la cantidad de niños que hoy día tienen smartphones que se conectan a la red, pero además están con tecnología muy antigua, con poca capacidad y antigua. Tienen conexiones 3G, hoy día se requieren conexiones 4G o fibra para llegar a esas escuelas. Entonces, además, vamos a estar trabajando a agregar 450.000 niños extra de educación, que interesantemente es el doble, de pasar de 2.800.000 a 400 más, son 3.200.000, se requiere el doble de dinero. ¿Por qué? Porque son están en zonas realmente aisladas, donde no hay nada. Y efectivamente yo comparto con usted, estar sin conectividad digital hoy día es asegurar la marginalidad permanente. Es asegurarse a esa gente que más que todos nosotros es la única forma de conectarse con el resto del mundo y entender lo que está pasando. Ellos no viajan, ellos hasta ni van a zonas urbanas de alta densidad, ni en Chile, ni menos pensar en el extranjero, y poder tener la misma información que tienen mis niños, quizá que tienen la misma información que tienen los niños en Nueva York, que tienen los niños en Europa, es una maravilla, en términos de entretenimiento, de educación y todas las cosas que además que se pueden hacer en los sectores que usted mencionó. Entonces, estamos trabajando con ellos, también estamos trabajando en un plan, una mesa de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, donde estamos tratando que estas zonas rezagadas, aisladas, que tengan conectividad. Entonces ahí hemos hecho ya una cosa que viene de los gobiernos anteriores, para licitaciones de 4G, lo que se hizo, que fue una innovación, se pidió las famosas contraprestaciones. Ahí se llegó a iluminar, a conectar, no necesariamente con alta capacidad, que tenemos que trabajar en mejorar, pero conectar, pasar de cero a conexión. Tenemos que trabajar ahora en la calidad y la cantidad de esa conexión, porque lo que pasa es que las demandas de la gente suben y suben. Entonces, lo que era una buena noticia al principio, poder mandar un WhatsApp, ya no lo es suficiente. Entonces, son 1.500 zonas, localidades aisladas, que se le pidió como obligación, a cambio de las empresas que se ganaron el espectro para tener 4G, que entregaran conectividad en estas zonas. Y estamos también entendiendo qué vamos a hacer para la licitación de 5G, si vamos a usar contraprestaciones, si que decidimos hacerlas, vamos a tener que amarrarlas o exigirlas mucho mejor, de modo también asegurar un SLA, un Service Level Agreement, una capacidad, un servicio adecuado, tan bueno como en la zona urbana. Y si no, definitivamente hacerlo como el resto de los países, que el 99% de los países OCDE subastan los espectros. En Chile, no. En Chile ha sido hasta el minuto, comillas, gratis, porque solamente, básicamente entre las personas que empatan con condiciones técnicas, si hay un empate, ahí solamente se ven la oferta que había hecho monetaria al extra, pero no hay subasta, hay una licitación, comillas. Pero entonces, ¿qué es más eficiente? Si subastar y recolectar la mayor cantidad de ingresos por esa vía al Estado y ocupar parte de ese ingreso en llegar a estas zonas remotas, o es más eficiente entonces licitar a estas empresas con 5G, pero pedirle contraprestaciones para zonas aisladas, o una mezcla entre ambas. Y por eso nos estamos tomando este tiempo para estudiar todas las licitaciones que están dando en el resto de los países del mundo para 5G, para hacer una licitación moderna, pero que también asegure conectividad, no solamente en las zonas urbanas, sino que a lo largo de todo Chile. ¿Qué otra pregunta me queda? El señor... con eso decirle que no va a quedar al olvido las zonas rurales, porque la verdad que para nosotros es un tema importante, y el sueño es, como le digo, que la conectividad, nosotros le llamamos que nuestro ministerio, el Ministerio de la Conectividad, la ministra y José Luis se encarga de la conectividad de transporte, y yo me encargo de la conectividad digital.
la ley de antenas la vamos a modificar, específicamente vamos a llegar, estamos estudiando específicamente qué se trata, esas modificaciones que tenemos que hacer, porque la primera intención dije, vamos a tener que modernizar todo este monstruo que data de 1982, pero después dijimos, a ver, queremos hacer todo o vamos a coger aquellas secciones que realmente son fundamentales para sacarlas rápida y después tener las conversaciones más largas. Y no sé si me queda algo. La última pregunta del presidente. Efectivamente hay muchos modelos. ¿Qué creo yo? Que en la situación actual que estamos de Estado, donde hay tantas prioridades que son tan o igualmente necesarias que la conectividad digital, lo que tenemos que hacer es hacerlo de la manera más eficientemente posible. O sea, cómo podemos conectar a todo Chile digitalmente, ocupando el mínimo recurso del Estado. Entonces, pero de la manera que no genere estos monopolios, porque la mayoría de las fibras que yo le mostré en la primera foto son fibras dedicadas, construidas por una persona, pero que están cerradas. Sin embargo, las fibras más modernas, lo que se hace es separar la construcción de la fibra, el troncal, con la operación. Entonces, que tenga nodos abiertos y que de modo exactamente, en forma gráfica y que se pueda enchufar y que incluso asegura, no solamente que no haya monopolio, asegura que lo que pasa es que cuando es empresa grande, de repente zonas aisladas, 200 casas, no es atractivo ni siquiera generar una última milla para llegar ahí. En cambio, pero podría ser que para pequeñas empresas locales sí fuera rentable para ellas, porque tiene una estructura mucho más pequeña, de sí poder conectar, enchufarse esta red troncal grande y sí pueden hacer emprendimiento, crear un emprendimiento que sí pudiera conectar a esta zona aislada. Entonces, lo que tenemos que hacer es un mix que sea eficiente, donde definitivamente ya no haya monopolios de infraestructura, porque una carretera con la cultura y el MOB pueden transitar todos los tipos todas las marcas de buses distintos, no es solamente de una o de otra. Entonces, el mismo concepto madre queremos ocupar, donde al final pueda separarse la infraestructura de la operación. Eso es lo que estamos pasando para... Lo que estamos pensando es sí, hay una parte de inversión pública, pero pública se refiere, lo que no ha pasado en esta última etapa es que hemos tenido, porque la conectividad es tan necesaria, que aquellas zonas que no tienen fibra o la tienen un poco resistente, poca capacidad, no han venido a tocar la puerta. Entonces hay muchas regiones de Chile que nos están buscando, que a través de distintos senadores o gobiernos regionales, nos están ofreciendo dinero a fondos regionales, pero que nosotros le entreguemos la capacidad técnica para poder hacer una licitación o que incluso cooperemos. Entonces dijimos ya, nosotros cooperamos un poquito cuando podemos, ustedes por fondos regionales lo hacemos, y al final será un modelo de negocio que sea por lo mismo, la infraestructura separado del modelo de negocio. Entonces, pero tiene que ser rentable para las empresas que quieran participar, porque si no, no hay participación. Y ese es el equilibrio. Muchas gracias, subsecretaria. La diputada Mix tenía una pequeña pregunta para ir cerrando, y el diputado Mellado también. Me acordé de un par de cosas que escuché en la cuenta pública, además, que tenían que ver con la Wi-Fi libre. Quería saber si tienen claridad respecto al número de usuarios y qué tipo de tecnología va a ser usada en ella, y también incorporar en esa pregunta respecto a las biblioredes, que no funcionan. Claramente hay licitaciones ahí que están abandonadas por mucho tiempo, y en relación a lo que preguntaba el diputado Toá, está muy vinculado, porque quizás son las zonas donde habitualmente llega la gente que no tiene acceso libre, digamos, a la Internet, recurren a las bibliotecas, y las bibliotecas no tienen funcionando este servicio, están las licitaciones abandonadas, siempre hay una excusa respecto de la antena, etcétera. Entonces, tiene mucha relación, me refiero precisamente al acceso a las zonas más aisladas. Eso. Ahí sí. Yo solo quería preguntar, ¿cuánto demora, este proceso de cambio? ¿Y qué va a hacer el gobierno para acelerar este proceso? Porque veo que se nos viene encima, digamos. Se nos viene encima, ¿qué primero? ¿Se va a importar los refrigeradores con Wi-Fi? ¿Van a llegar primero que lo que llegue la tecnología? ¿O qué incentivos se está poniendo? Y en segundo lugar, esa fibra que va a ir hacia Oriente, nos da mayor garantía de velocidad que la que tenemos ahora, y la que tenemos ahora, ¿cuánto es la duración, cuántos años le quedan de uso? Subsecretaria. Diputado Castro. Una pregunta quizás complementaria, que
me quedó relativamente claro que no hay mucho esfuerzo de coordinación con otros ministerios, salvo el Ministerio de Desarrollo Social, como fue mencionado, pero quizás cambiando la pregunta, yo sé que se la tendría que hacer a los distintos ministros o sus secretarios, pero por parte de otros ministerios, por último, por parte del Ministerio de Salud, por parte del Ministerio de Educación, ¿existen esfuerzos por generar programas o generar políticas públicas asociadas a esta oportunidad de conectividad que existe por parte de ustedes? Estamos trabajando, como le decía, con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, venimos trabajando hace bastante años, estamos trabajando estas conexiones hasta las escuelas públicas de todo Chile. Estamos trabajando también inicialmente con el Ministerio de Salud, empezamos a trabajar, no existe una mesa de trabajo con lo demás. Lo que sí estamos haciendo es que ya, de hecho, la lanzamos hoy día, es una mesa de inversión para telecomunicaciones con el objetivo de aumentar 30% de inversión en telecomunicaciones. Y una de las mesas que se creó, bueno, son 4 mesas. Una que habla y que visitamos, hoy día llegaron como 70 entre empresas, academias, sociedad civil, etcétera, entre emprendimiento, mucho emprendimiento de IoT. Y lo que estamos haciendo es juntarla en 4 mesas de trabajo, que son multisectoriales y que son plan de infraestructura digital, carretera digital de todo Chile, cables de conexión internacional, todo lo que es la asignación de 5G, y todo lo que tiene que ver con la Internet de las cosas. Entonces ahí tenemos también distintos ministerios, Tacorfo, que vamos a estar trabajando en esta mesa de trabajo que van a terminar al final de año y que vamos a ir monitoreando el avance y vamos a ir viendo cuáles son las medidas que pueden generar la inversión en estos sectores de corto, mediano y largo plazo. Y ahí van a estar todas estas industrias que van a estar conversando y participando. Hay también fondos de capital extranjero que van a estar viendo qué oportunidades de inversión específicas hay en los distintos sectores productivos. Estamos tratando de generar estas conversaciones mirando efectivamente cómo podemos conectarnos con los demás ministerios. Además, obviamente, también estamos participando con el Ministerio de Defensa en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y todo el plan de infraestructura crítica que nos estamos trabajando. Y creámoslo o no, no existe en Chile un mapa de infraestructura de telecomunicaciones. Y tengo mi equipo de concesiones abocado en levantar carpetitas para entender exactamente dónde está la correlación. Lamentablemente no existe un mapa central. Y eso va a ser muy importante, no solamente para defensa, pero sino también para todos los sectores productivos, porque si no se sabe dónde corre la fibra, con el detalle máximo, menos va a poder saber si una forestal, por ejemplo, que hace una conexión a su empresa, a su fábrica, si no sabe dónde va la fibra madre. Estamos trabajando fuertemente en lo higiénico, en ordenar la casa, para poder después entonces multiplicar ese factor y poder llevarlo a lo largo de todo Chile. Con respecto al Wi-Fi, efectivamente, hoy día hay 1.244 puntos conectados de Wi-Fi. En estos 4 años pretendemos doblarlo. Sentimos que efectivamente eso llega a beneficiar a las zonas aisladas que no tienen posibilidad de no tienen conexión en su casa. Tenemos que preocuparnos, vamos a hacer un modelo de civilización un poquito distinto, porque lamentablemente hoy día eso pertenece a un área que se llama Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. El gran cambio con esa área que viene ese año es que hoy día se entrega de una sola pasada, cuando hay recepción de obra, se entrega el CAPEX y el OPEX. O sea, si esto va a funcionar por 5 años, se le entregaba a todos estos Wi-Fi Gov de una sola pasada el monto inicial para todo. Sí, efectivamente. En su producto de eso, están las biblioredes que no están mantenidas, están muchos puntos Wi-Fi que no tienen una mantención adecuada. Entonces, vamos a duplicar el esfuerzo Wi-Fi Gov, pero vamos a coger la manera de que podamos entregar estos montos parcelizados. Entonces, el CAPEX, la inversión inicial es una, pero también ir entregando los subsidios por mantención y operación en forma parcelizada. Y mira, es importante ver, el 5G ya llegó y vamos a participar por el 5G con el resto del mundo. Las empresas están ansiosas, algunos hacen anuncios que no corresponden incluso, pero efectivamente vamos a llegar. La única dificultad que vemos importante para el 5G son las antenas. No es un tema más allá que las empresas no quieran estar ahí. El tema del cable es totalmente distinto. El cable, hoy día tenemos conexión con el resto del mundo. Esto, pensando, son obras que se van a durar decenas de años, o sea, muchos años, 4, 5, no sé cuántos años, y que nos tiene que preparar para el Chile que queremos tener el 2030, el 2040. No para la necesidad que tenemos específicamente hoy día, pero sí nos va a dar cosas como resiliencia y competitividad en el mundo.
pero hoy día el tráfico, hoy día la cantidad de tráfico que tenemos, si no hay una explosión del cable, pasa algo, en Valparaíso hay capacidad suficiente para varios años. Bueno, subsecretaria, o sea, le queremos primero agradecer por la exposición. Hay muchos desafíos en esta materia. Tenemos quizás después se lo solicitamos por oficio para que la pueda también trabajar gente del Ministerio. No tenga usted que personalmente tener que venir a presentarlo, pero al menos yo me imagino que será de interés el conocer sobre las frecuencias, la caducidad, me decía que iniciaba el 2027, pero ir planificando el cómo eso se va a poder ir materializando, porque la renovación de los espectros, precisamente por un tema técnico, de que en algunos lugares conviene como frecuencias más de mayor baja intensidad y en otras mayor frecuencia, claro, se va a necesitar una coordinación que quizás involucra parte del espectro que hoy día ya está asignado. Entonces eso añade complejidad a esta cartera. Y yo creo que desde acá hay el mejor ánimo de poder contribuir. Lo que sí, obviamente, en la ley de presupuestos también vamos a volver a discutir esto, porque está el Fondo de Infraestructura de Telecomunicaciones y me imagino que ahí va a haber harto interés en cuánto va asignado al tema de Wi-Fi, cuánto va asignado a los temas de telefonía, etcétera. Así que agradeciendo la invitación y por haberse cumplido el objeto de esto. Sí lo vamos a tener, va a estar en la página web. Ya está publicado. Tenemos una secretaría muy eficiente. Y por haberse cumplido... felicitarle y agradecerle por la... Sí, agradecerle. Sí, muy buena disposición. No, por eso. Muy bien. De verdad, les agradecemos también a su equipo, porque me imagino que también hay mucho trabajo del equipo atrás. Así que muchas gracias. Thank you.